En un mundo como el nuestro, sacudido por grandes crisis familiares y la confusión de las sectas, Dios ha traído un renovado interés en su palabra. Esté con nosotros mientras el Espíritu Santo habla a su vida y al corazón de Miami. La Iglesia Bautista Estrella de Belén, situada en el 510 East 41 Street en Hialeah, con el teléfono 305-6961-243, presenta su programa Una Visita Pastoral. Bienvenidos, estimados televidentes, a nuestro programa Una Visita Pastoral. Este es el pastor Javier Sotolongo, de la Iglesia Bautista Estrella de Belén. Esta noche tenemos un programa un poco diferente porque vamos a tener una entrevista, y esta entrevista tiene como objetivo pues ver la mano del Señor en una vida, en una familia, cuando parecía que todo estaba perdido. Queremos que usted escuche todo esta entrevista y queremos también que usted solicite al final la entrevista a través de un DVD o a través de un cassette, si quiere oírla, porque sabemos que va a ser de gran bendición y usted puede llevársela a otras personas para que la vean, para que la oigan también. Así que va a usarla para evangelizar a otras personas. La persona que tenemos aquí con nosotros, que dentro de un momento vamos a entrevistar, trabajó para la seguridad del Estado en Cuba y tenía un objetivo, que él nos va a decir en un minuto cuál era ese objetivo. Y hoy él nos va a contar qué pasó en su vida y por qué hoy él conoce al Señor Jesucristo. Jorge, bienvenido a nuestro programa, una visita pastoral. Quisiera, Jorge, que tú nos digas quién tú eres, de dónde tú vienes, tu niñez, de qué parte de Cuba tú eres y qué pasó en los primeros 10 o 15 años en tu vida. Bueno, en mis primeros años, primeramente nací en la ciudad de Bayamo, oriente de Cuba. Ahí en esta ciudad, en el reparto Siboney, nací en un hogar que no conocía a mis padres, a mi mamá, porque a los 14 meses de nacido, mi madre murió, quedé huérfano, mi padre me abandonó, y entonces unos amigos de mi mamá me adoptaron y ellos me dieron sus apellidos, fueron los que me criaron. Crecí, mi infancia fue feliz con esos padres que tuve. Le doy gracias a Dios porque desde ese primer momento en que yo nací, Dios estuvo cumpliendo la promesa en su palabra. La primera dice, no os dejaré huérfano. En segundo lugar dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces, Jorge, ¿tú no conociste a tu mamá? No, mi mamá murió a los 22 años. Había quedado embarazada de mi papá nuevamente. Él tenía otro romance en La Habana. Él había sido combatiente del ejército rebelde y entonces iba a La Habana a trabajar. Siendo un joven a los 16 años, 15. Estamos hablando de los años 60, ¿no? 70, por ahí. Bueno, yo nací Cuba. en el 63, allá en el 63, ya pasando la etapa de estudio, cuando me encontraba en el Instituto Preuniversitario 21 de octubre estudiando, allí hubo cambios en mi vida. Yo había sido un niño como todos los niños que crecieron, que nacieron bajo el régimen de Fidel, donde diariamente se le adoctrinaba pionero por el comunismo, donde se le inculcaba las doctrinas del comunismo y fue lo que conocíamos y lo que amábamos, a menos que no fueran personas que le inculcaran otra cosa a la realidad. ¿Tus padres de crianza eran personas que pertenecían al gobierno también? No pertenecían al gobierno, pero eran personas muy sencillas, neutrales. Usted sabe, neutrales. Entonces, allí en el preuniversitario tuve una experiencia. A mí me gustaba estudiar, quería estudiar medicina y también me gustaba lo que era la carrera militar. Un día estando estudiando en clases, viene el director de la escuela y me dijo, Pantoja, hay unos compañeros que quieren verte en uno de los laboratorios del Instituto Preuniversitario. Cuando llego allí, se me presenta un señor, se llama Jorge Luis. ¿Tú tenías qué edad? 16. 15 años para 16. Entonces él me dijo, mira, te hemos escogido a ti por tus condiciones,
por tus actitudes, por la revolución. Y queremos, la revolución te ha escogido para cumplir una misión. Le dice, mira, la CIA está trabajando, el imperialismo está trabajando en ciertos sectores y queremos que tú penetres ese lugar. En aquellos tiempos estaba de moda un episodio que se llamaba En silencio ha tenido que ser. Episodios que eran editados por la seguridad del Estado cubana y la televisión. Exacto, como una novela. Era así, una como- novela y entonces ahí estaba el héroe que era el que infiltraba la CIA y estaba 20 y pico años, 20 años infiltrando como un agente de la inteligencia. Y entonces aquello era una idealización. Yo decía, bueno, a mí me han escogido, esto es grande. Digo, bueno, a la revolución hay que servirla. Sin pensarlo, yo dije, no, para la revolución todo. Wow. Entonces, él me tomó los datos y me dijo, bueno, nos vamos a reunir en otra parte, te vamos a decir, yo te voy a decir, donde va a estar el jefe de la seguridad de la provincia. ¿Y tú no podías decírselo a tu mamá ni a tu papá? No, no, mi papá, ni mi mamá, ni nada. Nadie podía saber. Nadie podía hacerlo. Inclusive tenía una prima que era jefa de una cátedra de inglés en el preuniversitario. Cuando ella se enteró que yo empecé a ir a la iglesia, ella llamó a mi papá, que le está pasando Jorgito, es un muchacho que, tú sabes, Porque ellos te dijeron que tenías que ir a la iglesia. Bueno, en ese momento él no me Todavía. dijo eso. Él me dijo, bueno, vamos a tener una reunión con un oficial que es el jefe de nosotros, para que te conozca, vamos a preparar esa reunión. Me llevaron a un lugar en la ciudad de Bayamo, recuerdo, era una casa de contacto, que ellos le llaman, una casa de una persona cualquiera en un edificio, donde menos las personas se imaginan que eso es una casa donde se reúnen la seguridad del Estado, con agentes que son secretos. Allí me dieron lo que era el juramento militar. Entonces allí, después que firmé mi juramento militar, dice, en este momento usted forma parte de la fila de la seguridad del Estado. Me plantearon que iban a venir especialistas de La Habana y de Santiago de Cuba a entrenarme, a prepararme durante un periodo antes de ir al lugar donde ellos me iban a mandar. Entonces me plantearon que era en la iglesia, donde la CIA estaba trabajando indirectamente o directamente, la CIA. Mi objetivo fue la CIA de Estados Unidos, que estaba, la Central de Inteligencia Americana, estaba trabajando en la iglesia y que teníamos que enfocar a ese pastor de ahí de la iglesia bautista. Así que el pastor, según ellos, estaba trabajando para la CIA. Sí, tenía contacto con personas que trabajaban y tenían con Estados Unidos. Entonces me dijeron el nombre del pastor, el reverendo Francisco Álvarez Cantillo. Era en ese momento pastor de la iglesia de Bayamo, profesor del seminario teológico. Y entonces me orientaron. Primeramente, ellos cogieron y crearon, me dicen, nosotros tenemos que crearte una fachada. Y la fachada es algo, vamos a tomar de las cosas reales de tu vida, de lo pasado, y te vamos a crear una imagen creíble. Tú no crees en el Evangelio, es una historia. Entonces cogieron parte de mi vida, que me quedé huérfano, que había sido abandonado por mis padres, que no conocía a mi papá a esa edad todavía tampoco. Y entonces me dicen, tienes que coger y en un tiempo ir a visitar los centros espiritistas, conocer, estudiar todas esas cosas, que te vean en los centros espiritistas y luego ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa? En mi aula había un muchacho, compañero mío, amigo de nosotros, que era el hijo del pastor, Daniel Álvarez. Entonces me dice, mira, el objetivo principal, tú no puedes ir directamente, tienes que hacerte amigo de Daniel, nunca mostrar interés de que tú quieres ir a la iglesia, sino que él te invite. Pues bueno, así ocurrió. Aquel muchacho, con el ansia de que otro conociera a Cristo, él me invita a ir a la iglesia. Y recuerdo que fue un lunes, porque fue un día de culto de oración. Y ya habían terminado el culto de oración y estaban los hermanos ahí en el pasillo. Y tú tenías, Jorge, 16 años. 16 años. 16 años. Ah, sí. Y tú eres un niño. Un joven. ¿Sí? Bueno, un hombre. Un joven. Es un niño. 16 años. Aquí en Estados Unidos, 16 años, una persona no es ni adulto.
Yo estoy pensando en la hija mía, ¿no? Que tiene 16 años también. Es decir, que la tomen para que haga un trabajo de este tipo de seguridad del Estado. Entonces ellos te crearon una imagen, como un testimonio, vamos a decir. Es un testimonio. Que tú estabas metido, dice, en espiritismo, me dijiste. Sí, me crean en el espiritismo. Entonces, soy un joven que no creía, nunca había oído hablar del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Me tengo que convertir. Pero yo, pues, la orientación era visitar la iglesia, pero no aceptar al momento lo que ellos me estaban hablando, lo que me estaban predicando a aquellas personas. Cuando yo voy, yo veo allí, en la forma, lo primero que me impactó fue la forma en que me recibieron aquellas personas. Subimos a la casa pastoral, me invitó el pastor a la casa pastoral, que en ese momento era un cuarto, la salita y la cocina, y un baño, porque ellos habían intervenido el colegio bautista, donde estaba la casa pastoral arriba, y nunca le habían querido dar el local ese devolverle. Sí, el gobierno había intervenido esa parte de la escuela. La propiedad. Y entonces, tú llegaste allí como un amigo de... Yo llegué allí, el hijo del pastor invitado. Allá arriba, el pastor... ¿Tú no te sentías culpable, Jorge, un poco? Bueno, en ese momento no, para mí aquello era lo máximo, porque no conocía otra cosa. Claro. Tú estabas sirviendo a la patria. Yo estaba sirviendo a la patria, y para mí era lo mayor, servir a la idea. Yo tenía cuando viste al pastor, enseguida dijiste, este es un agente de la CIA. Este es el que tengo que Tenía cara de la gente de la CIA. El tipo ya yo lo veía y este es el de la CIA, el hombre prototipo. Entonces ellos me dicen que ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, tengo que ir hasta que lograr convertirme, a dar mi testimonio de que me convierto. Entonces me dice, ¿Cómo tú hiciste eso? Bueno, me dan un libro que se llama ¿Cómo se hace un actor? ¿Cómo se hace un actor? Tenía que leerme el libro ese. Hay un libro que lo estudian a veces en el teatro. Me entregaron ese libro y estúdiatelo. Y tienes que aprender a llorar. El día que tú te pares a dar un testimonio para recibir a Cristo, tienes que llorar y hacer un teatro, aquello. Tremendo. Bueno, ahí aprendí yo a hacer más o menos. Es la vida de un actor, ser un agente de la seguridad del Estado. Entonces, ¿tú hiciste todo eso? Hice todo eso.